Muy buenos días, profesor. A continuación presento mi exposición, tipos de sueldo. Bien, temas a exponer el día de hoy es conexión de sueldas, tipo de soldadura, posición para soldar, tipos de conexiones de soldadas, conexiones soldadas para edificios, conexiones articuladas, conexiones rígidas. A continuación les muestro fotografías de tipos de sueldas que se realizan y las conexiones. Conexiones soldadas es la forma más común de conexión del acero estructural y consiste en unir dos piezas de acero. La fusión superficial de las caras a unirse en presencia de calor y con o sin aporte de material agregado se puede lograr soldaduras de mayor resistencia capaces de absorber los esfuerzos que son frecuentes se presentan en el nudo. La soldadura es una operación que requiere un trabajo delicado realizado por un operario calificado. Es decir, que en todo proyecto macro siempre hay un departamento de calidad que se encarga de calificar al soldador, al esmerilador, etc. En este caso, específicamente al soldador, para que pueda hacer un buen trabajo. Continuamos. Tipos de suelda: soldadura blanda, soldadura fuerte, soldadura de oxiatilénica, soldadura por rayo de energía, como vemos en las figuras. Los conceptos. Déjenme abrirle un poquito más la pantalla. Ya. Se usa para crear uniones de hojalata, chapas galvanizadas, piezas de latón y bronce, tubos de plomo y componentes eléctricos. Soldadura fuerte es una técnica de unión térmica con la que se conseguirá uniones de latón, cobre, aleaciones de plaza y acero. Soldadura oxiatilénica se usa para aplicaciones de láminas de hierro o acero, mayormente en uso de las industrias naval, construcción y automovilísticas. Soldaduras por rayos de energía es la técnica más moderna y en proceso muy rápido y altamente productivo. Al láser ayuda a soldar materiales con una temperatura de fusión elevada, superando los 1500 grados Celsius, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Posiciones para soldar: unión de fletes, aquí vimos horizontal, vertical, sobre cabeza, uniones de biseladas, los diferentes tipos de cómo podemos soldar. Uniones cañerizas. La tubería se rota mientras se suelda. Es más usada en industrias petroleras o gasoducto, en fin. La tubería no se rompe mientras no se suelde. Continuamos. Tipos de conexiones soldadas. Los tipos de soldaduras más comunes son la soldadura de filete, la más utilizada en caldería industrial. Soldaduras de penetración parcial. Este tipo considera que la soldadura no genera una continuidad completa en el espesor del material. Las soldaduras penetración completa, cuando el metal se aporte ocupada sin defectos todo el
espesor de las piezas a unir. Soldadura de tapón. Une la superficie de un trozo de material a otro trozo a través de un taladro, como la vemos aquí. Aquí ya está preparándola para soldar. Acá vemos el rellenado. Penetración. Esta es una penetración incompleta, pues como lo ve la imagen. Penetración incompleta. Y las soldaduras de tapones. Continuamos. Conexiones soldadas para edificios. Estas conexiones sí tienen que ser con altos índices de calidad para hacer un buen trabajo y quedar bien. La construcción en estructuras metálicas debe entenderse como prefabricada por excelencia, lo que significa que los diferentes elementos que componen la estructura deben ensamblarse o unirse de alguna manera que garantice el comportamiento de la estructura según fuera diseñada. Muchas veces para hacer los rascacielos o los edificios, siempre las estructuras ya se las inserta pues ya prefabricadas, como lo hacen en otros países, como puede ser Holanda, como puede ser en Alemania, en el mismo Francia, etcétera, etcétera. Conexión simple es aquella que permitirá rotación en el nodo. Conexión rígida, el empotramiento de una conexión que se supone desarrollar rigidez infinita. Conexión semirrígida es el soporte representa un vínculo de conexión que se encuentra entre cero, rigidez, y la rigidez infinita. Continuamos. Conexiones soldadas. Conexiones articuladas son aquellas en las que no se desarrollan momentos significativos que pueden afectar a los miembros de la estructura. Tiene que ser capaz de transmitir la fuerza y de soportar los giros de cálculo. Conexiones rígidas, conocidas como conexiones de momentos, deben promover continuidad entre el elemento soportado y el soportante, mantenimiento el ángulo entre ellos durante la conformación, producto de la acción de las fuerzas sobre el nudo. Bueno, le presento, profe, nuevamente. En conclusión, en aspecto técnico, si no se hace una buena calificación del personal que va a soldar, del personal calificado que va a estar en un proyecto, automáticamente no va a quedar bien un trabajo y vamos a tener inconvenientes, y la empresa o la cual que uno preste servicio va a quedar mal, ¿sí? Entonces siempre es bueno saber qué tipos de suelda es la que se necesita en cada proyecto, en cada trabajo que se haga, por muy pequeño que sea, siempre hay que hacerlo con mucha calidad y sabiendo pues lo que se va a hacer y qué material se debe usar. Bueno, adicional a eso, profe, pues hay sin números de tipos de sueldas. Una de esas pues fue la que ya expuse en este momento, ¿sí? Les presento aquí también nuevamente los tipos de suelda, de acoples. Las posiciones para soldar. Aquí están las posiciones en espiral,
de filete, biseladas y cañerías. Bueno, profe, muchas gracias.